¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, 8 de la mañana en punto. Partimos esta revisión de Agenda Económica, edición AM, para comenzar otra semana aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos, transmisión multiplataforma, por supuesto. Pueden acompañarnos a través de nuestra transmisión televisiva, también en nuestra aplicación, en nuestro sitio web y en el 570M. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Comenzamos nuestra revisión para otra semana, la tercera ya del mes de agosto, y vamos a ir de inmediato con los indicadores de esta mañana para revisar qué es lo que está ocurriendo en las bolsas, tanto a nivel internacional como a nivel local. Y partimos primero con lo que ha ocurrido en la Bolsa de Comercio de Santiago, primero con el indicador selectivo de acciones, el IPSA, que tuvo un cierre el jueves pasado en la previa de un fin de semana largo de solo 0,02%. Esa fue la variación positiva para el indicador selectivo de acciones, que está registrando niveles récords. Lo conversábamos de hecho el jueves aquí en Agenda Económica AM, con espacio todavía para crecer en el IPSA, de acuerdo a la visión que nos planteaba Sergio Tricio en esa conversación. Algunas acciones en particular que subieron mucho la semana pasada, al cierre de la semana: las acciones de Paz, más de 3,3%, las de Las Condes, 2,9%, Banvida y Falabella, más de 2,7%, algunos de los papeles más destacados en el cierre de la semana anterior. Por otra parte, el dólar cerró en 963 pesos, ese será el punto de partida entonces para esta semana, y la UEF tiene un valor hoy de 39.235 pesos en el mercado local. Ese es el proyectado para el día de hoy, entonces, en base al reajuste diario que va sufriendo la unidad de Fomento. Vamos ahora a revisar información internacional, los indicadores extranjeros, es lo que vamos a ver a continuación, partiendo por el indicador del Standard & Poor's, que representa lo que ha ocurrido en Wall Street, en Estados Unidos, con un indicador que tuvo un cierre el viernes, allá sí hubo operaciones, no era feriado, de 0,29% de retroceso. El cobre, por otra parte, a esta hora de la mañana se está cotizando en $4.53 en el mercado internacional, y el petróleo sube levemente, $62.39 el barril, y lo vamos a mirar con atención. En unos minutos daremos contexto a lo que está ocurriendo a nivel internacional, donde la atención está puesta fundamentalmente en las negociaciones para terminar con la guerra entre Ucrania y Rusia, tema que ya estaremos abordando también en unos minutos desde la perspectiva económica. Así con los indicadores entonces para partir esta semana, 8 de la mañana con 3 minutos. Revisamos ahora los titulares y temas que trae la prensa especializada esta mañana a nivel local. Vamos a ir a revisar primero el diario Pulso, y comenzamos por aquí porque el titular es bien interesante respecto a lo que ha ocurrido con los flujos de mercado de capitales a nivel local y la salida en particular de capitales fuera de nuestro país. De acuerdo al diario Pulso y lo que consigna en su edición de hoy, el flujo de capitales al exterior fue de $1.200 millones en el primer semestre de este año. Es el menor nivel desde 2017, así lo destaca como una noticia positiva, por supuesto, diario Pulso. Bien interesante el desglose además y el detalle que trae en su interior el segmento y diario Pulso, porque analizan con expertos qué fue lo que ha ocurrido durante el primer semestre. Se debe fundamentalmente, dicen los expertos, a la menor incertidumbre política y también a la menor incertidumbre económica a nivel interno. Recordemos que en el contexto del estallido social y en los periodos sucesivos hubo una situación bien compleja por la inestabilidad precisamente a nivel político y económico. Eso generó que muchos decidieran llevar sus capitales fuera de Chile buscando refugio en otras partes, y alcanzó su pic para el primer semestre del año 2020 de $7.389 millones. Imagínense, ahora en este primer semestre de 2025 llegó a 1.199, y como decíamos, es la cifra más baja desde el año 2017. Interesante dato, y el análisis también que trae Diario Pulso en este tema el día de hoy. Otro de los titulares, vamos a revisar también la portada de Diario Pulso para ver un poco más arriba en materia de negocios. Así que me acompañan ahí en la portada con lo que está ocurriendo en el mercado de los combustibles a nivel local. La empresa Gulf quiere multiplicar su presencia en Chile por 10 en un plazo de 4 a 5 años. Lo destaca en esta entrevista Diario Pulso el día de hoy, con la llegada de esta empresa transnacional que apuesta entonces por multiplicar su presencia a nivel local. Luego de 3 años en el país, la multinacional de gasolinas y lubricantes está incursionando en distintos mercados e inauguró la semana pasada su 10ª estación de servicio y la primera en la región metropolitana.
en un inicio de expansión entonces que no solo está acá en Chile, se replica también en Perú, en Colombia y Ecuador. Buena noticia en la medida en que genera más competencia también en este mercado. Otro titular interesante, el boom de las cafeterías gourmet en la zona oriente de Santiago. Destaca en base a datos inmobiliarios cómo han crecido un 110% en la zona oriente y se proyectan ya nueva ola de aperturas en comunas como Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, entre otras, lo destaca Pulso. Y si bajamos un poco para cerrar la revisión de los titulares de esta mañana, el tráfico aéreo internacional crece gracias a los vuelos a Brasil. Lo destaca también en su análisis diario Pulso. El mercado aeronáutico ha estado súper movido durante este inicio de año. Se están registrando niveles récords de desplazamientos en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, y el último informe de la Junta Aeronáutica Civil apunta que el tráfico aéreo sigue creciendo este 2025. A nivel doméstico se contrae otra vez, pero sube el nivel de vuelos internacionales, y eso es lo que permite entonces ya ir acercándose derechamente a cerrar el año en niveles prepandemia. Así lo destaca Diario Pulso en su edición de hoy. Los titulares de esta mañana, 8:07. Nos vamos a revisar ahora el Diario Financiero y su portada con el titular para el día de hoy dedicado a lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Ha sido un tema recurrente en el análisis de las últimas semanas, dado los niveles bien paupérrimos de creación de puestos de trabajo netos durante el último año. Bueno, el Diario Financiero analiza esto desde otra perspectiva. Otro golpe al empleo femenino, dice DF. Densidad de cotizaciones previsionales de las mujeres cae bajo el 50%. Las expertas apuntan a la urgencia de impulsar medidas para fomentar la contratación y crear más empleo formal con ahorro para pensiones. Es lo que destaca el Diario Financiero en otra dimensión de lo que significa la crisis laboral. En la medida en que hay menos empleo formal, sobre todo en el lado de las mujeres, eso afecta entonces también la cotización previsional de las mujeres, el ahorro para la jubilación. Y a mano derecha también otra entrevista bien interesante. Claudia Martínez, directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica, dice: necesitamos invertir mucho más para alcanzar el crecimiento de 4%, dice Diario Financiero. Y por último, más abajo, cerramos con el siguiente titular en materia de negocios. ¿Se reduce la euforia de las 7 magníficas?, se pregunta el DF. Sus utilidades pasaron de superar al Standard & Poor's 500 en 48,5% a solo 6,5% en los últimos 2 años, lo destaca DF, analizando el peso que tienen dentro de Wall Street empresas como Apple, Alphabet, Microsoft, entre otros. Los titulares para esta mañana entonces en Diario Financiero, 8:08. Bien, nos vamos de inmediato a ir viendo los temas entonces que van a marcar pauta el día de hoy. Vamos a partir a nivel local con lo que va a ocurrir esta mañana en una reunión que sostendrá la CPC, el gremio que reúne al gran empresariado a nivel local, con Janet Jara. Se va a reunir la candidata del oficialismo con los líderes de la multigremial para abordar temas de crecimiento económico, evidentemente, como el foco puesto en la carrera presidencial. Y la cita será este lunes a las 10 de la mañana en la sede de la CPC, ahí en Providencia. Recordemos que la CPC ya se ha reunido con Evelyn Matei anteriormente, también lo hizo la semana pasada con José Antonio Kast, y ahora es el turno entonces de la candidata oficialista. Jara llegará entonces a este lugar para entregarles... para recibir más bien las propuestas empresariales para el crecimiento económico. Aquí hay un documento que ha trabajado la CPC con distintos expertos para poder generar condiciones de crecimiento de largo plazo. Son 50 propuestas en diversos temas. Evidentemente no todas calzan con la visión que tiene Janet Jara, pero es interesante como señal política también, y cómo Jara va a recoger también estas propuestas para analizarlas y eventualmente considerar alguna de esas señales, entendiendo que la recuperación de la actividad económica y de la inversión aparece como un asunto fundamental para cualquier candidato, sea quien gobierne el próximo periodo, necesitará de una reactivación económica fuerte y sostenida, y Janet Jara en ese sentido va por ese camino de recuperar el crecimiento económico. Las estrategias difieren evidentemente respecto a los candidatos de oposición. Janet Jara ha enfatizado muchísimo la necesidad de generar certezas, de generar paz social también para el próximo ciclo económico, y por ahí va entonces la lectura que hace. Veremos cómo coincide también con las propuestas que plantea la CPC, que tienen que ver más bien
con reducción de impuestos, con certeza tributaria o con cambios en el mercado laboral que permitan disminuir los costos o bien flexibilizar también ciertas propuestas en materia de indemnizaciones, por ejemplo. Y además, la recepción de este documento es bien relevante porque Janet Jara hoy día va a presentar al mediodía su programa de gobierno, o las propuestas, más bien las líneas estratégicas de su programa de gobierno. Un tema que ha sido bien complejo las últimas semanas, porque Janet Jara ha tenido que enfrentar cuestionamientos respecto a algunas de sus propuestas de primera vuelta, que ahora ya no tienen mucho sostén político. La idea, por ejemplo, de llegar a un ingreso vital de 750.000 pesos, la idea de la nacionalización del cobre, que estaba en su programa de gobierno y que ella desconoció en un foro, reconociendo el error posteriormente. Bueno, son asuntos que vamos a ver si quedan plasmados de alguna forma dentro de esta propuesta programática. Hoy, entonces, a mediodía ya tendremos ese detalle en la jornada en la que además se lanzan ya derechamente las carreras presidencial con los lanzamientos de campaña de los eventuales 8 candidatos presidenciales. Y nos vamos ahora a noticias internacionales, 8:11, para echar un vistazo a lo que está ocurriendo en las negociaciones para terminar con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Después de la reunión en Alaska el viernes entre Vladimir Putin y Donald Trump, ahora toda la expectación está puesta en el encuentro de Donald Trump con Volodymyr Zelensky y con los líderes de la Unión Europea, en 2 reuniones que sin duda van a ser muy relevantes para poder ver el desenlace de estas negociaciones y que efectivamente es posible trazar algún camino que termine con esta guerra después de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Y por qué lo abordamos desde la perspectiva económica? Bueno, fundamentalmente porque los mercados a nivel internacional están muy atentos a lo que esto pueda suponer, a cómo avancen estas cumbres de paz y cómo eso vaya impactando también en las bolsas a nivel internacional. De hecho, a esta hora de la mañana, las bolsas están más bien en niveles cercanos a variaciones neutras. En Londres, por ejemplo, está cayendo, pero solamente 0,06%. Alemania también cae, pero lo hacen un 0,4%. Y los futuros de Wall Street a esta hora suben levemente. Ese contexto entonces tiene mucho que ver también con lo que está ocurriendo en estas negociaciones que aparecen como fundamentales para poder proyectar un escenario más bien de cierta certeza a nivel político. Recordemos que en los últimos 2 años ha habido varios hechos disruptivos que han generado, cambios fuertes en las bolsas. Por un lado, la guerra entre Rusia y Ucrania y por otra parte también el conflicto en Medio Oriente, sin contar, por supuesto, la guerra arancelaria abierta por Donald Trump. Bueno, por eso las señales que hoy día surjan de la posibilidad de ir encaminando cierto acuerdo van a ser bien relevantes y van a determinar de alguna manera también el escenario desde el punto de vista bursátil. Veremos qué es lo que pasa entonces con algunos precios fundamentales, lo que está ocurriendo con Wall Street, también lo que vaya a pasar con el precio del oro, por ejemplo, que aparece como un refugio a nivel internacional, o bien con los commodities como el cobre, que tanto nos importa. Son algunos de los indicadores que probablemente se vean afectados en función de las noticias que lleguen hoy desde Estados Unidos. Bien, nos vamos a ir a una pausa, 8:14. Al regreso comenzamos nuestro bloque de cada lunes, Minería 360, aquí en Agenda Económica AM. 8:17, estamos de regreso. Hacemos Minería 360 aquí en Agenda Económica AM y comenzamos esta revisión de cada lunes de las noticias más importantes de la industria minera a nivel nacional con las definiciones que ha hecho el nuevo CEO de Sierra Gorda, el ingeniero civil en minas y metalúrgica extractiva Marcelo Bustos, quien asume el cargo, lo hizo hace poco más de un mes, con desafíos bien importantes para este yacimiento del norte de nuestro país. Entre otras cosas, mantener la producción de la cuprífera y aumentar la vida útil de la mina más allá del año 2035. CNN Chile viajó hasta el norte de nuestro país, hasta Sierra Gorda, para conversar con él y entender cuáles son las proyecciones para un yacimiento importante en la industria minera local. Esta es la conversación a continuación de la siguiente nota.
A 60 kilómetros al suroeste de Calama y a menos de 15 minutos del poblado de Sierra Gorda, está ubicada una de las faenas pioneras en operar a baja ley en Chile. Sierra Gorda SCM se ha mantenido durante 11 años produciendo cobre y molibdeno, con una particularidad: su ley no supera el 0,3%. Desafío operacional y de eficiencia que desde el 1 de julio encabeza Marcelo Bustos, el nuevo y primer CEO chileno que nombró la minera de capitales polacos australianos. Ingeniero civil en minas y metalúrgica extractiva, con más de 20 años de experiencia, arribó hace poco más de un mes a su puesto y durante una visita a la faena conversó con CNN Chile. Nos estamos adelantando en Sierra Gorda a lo que va a ser la realidad de la industria. Si nos vamos 10 años atrás, 20 años atrás, los yacimientos tenían una mayor ley, y lo que estamos viviendo en Sierra Gorda es lo que está viviendo la minería y lo que está transicionando y lo que va a ser la minería en el futuro. Bustos se desempeñó hasta mayo de este año en Anglo American y llegó a Sierra Gorda en medio de un aumento de la demanda por cobre chileno y también con objetivos claros: mantener o aumentar la producción, que en 2024 fue de 154.559 toneladas de cobre y 2.808 de molibdeno, lo que los dejó en el puesto 12 nacional de producción cuprífera y sectos en molibdeno. Esa es nuestra aspiración, por eso queremos proyectar el yacimiento en el futuro y aspiramos a extender la vida del yacimiento. Si uno ve, como usted dice, la demanda va a seguir estable o creciendo, y cuando uno mira el pipeline de proyectos que vienen en el futuro, no existen grandes proyectos que entreguen tremendas leyes, sino que son básicamente proyectos con las leyes que estamos viendo. Por lo tanto, nosotros nos vemos bien proyectados en el futuro. Pese a que a nivel global las decisiones políticas dan señales complejas para el mundo minero, el líder de Sierra Gorda explica que sus planes de producción no se ven alterados y ya lidera los proyectos de aumentar la vida útil de la mina. Mirando como corto plazo, nuestras ventas no van a Estados Unidos. Eso mirando hacia dónde vendemos ahora, pero también hay que considerar que los negocios mineros son de largo plazo. Estamos hablando, siempre que uno evalúa un proyecto, es a 20 años, por lo tanto, más allá de lo que pueda estar circunstancialmente en un momento, uno tiene que mirar este negocio a un horizonte más largo. Nuestros permisos actuales están hasta el año 2035, pero estamos trabajando para extender la vida de Sierra Gorda. Por ahora estamos trabajando en eso, en delimitar la reserva, el tamaño del proyecto y cuánto más allá podemos hacerlo, y es parte de lo que tenemos que presentar. Desafíos y proyecciones de trabajo del nuevo CEO de Sierra Gorda SCM, quien liderando la minera busca mantener la producción y buenos resultados que han logrado en una década de operación. 8 de la mañana con 20 minutos. Seguimos adelante con Minería 360 aquí en Agenda Económica AM, y vamos a conversar sobre un asunto súper relevante dentro de la industria, que tiene una mirada de futuro, por supuesto, y que ha mostrado avances muy relevantes. Tiene que ver con la participación de mujeres dentro de la industria. Según el último reporte, son más de 12.000 las mujeres que están participando en la fuerza de trabajo de la industria minera, anotando niveles récords. Vamos a conversar de este tema junto a la gerenta del Consejo de Competencias Mineras, líder de la alianza CCM Eleva. Natalia Morales está con nosotros para analizar los últimos números de la industria en esta materia. ¿Cómo está, Natalia? Buenos días. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Muy buena noticia. Así es, la semana pasada conocíamos los detalles de este informe, que es el monitoreo de indicadores de género correspondiente al primer semestre de este 2025, y trae muy buenas noticias, Natalia, en términos de participación de las mujeres. Cuéntanos cuáles son los hallazgos más importantes. Bueno, tú lo mencionabas, hoy somos, en la gran minería hay más de 12.200 mujeres. Eso significa un porcentaje equivalente al 23.1% de participación femenina en el primer semestre de nuestro país. Este es un estudio que hacemos, digamos, un monitoreo que hacemos por un compromiso que tenemos con el Ministerio de Minería y que ha sido recurrente desde el 2012, tenemos información. Y lo importante es que, a diferencia del comportamiento de otros países, esto hacemos un comportamiento, analizamos el comportamiento a nivel internacional, nuestro crecimiento ha sido sostenido desde el 2012.
y podemos decir hoy día que empezamos el 2012 con un 7.7% y hoy día estamos en un 23.1%. O sea, Entonces quisiera destacar que es sostenido, sí, que la velocidad de crecimiento no se ha visto en ningún otro país. Y eso es bien llamativo porque en una década, Natalia, se triplica entonces la participación de las mujeres dentro de la fuerza de trabajo de la industria. ¿A qué se atribuye este crecimiento tan fuerte? Mira, las grandes transformaciones no pueden estar en la mano de solamente un equipo. Acá el trabajo es público y privado. Y quisiera destacar el diálogo que se empezó a instalar en las empresas con el mundo público, entre empresas privadas, entre empresas públicas, en proveedores. Acá esto es un impulso que ha sido sostenido gracias a la participación y hoy día de un ecosistema en la minería que está impulsando la participación de mujeres. Acá obviamente hay nueva legislación que ha estado sosteniendo este crecimiento, pero por otro lado está la convicción de los líderes en las empresas mineras que han abierto espacios para las mujeres en todos los niveles. Es decir, acá hay mujeres que son operadoras, mantenedoras, claro. También hay mujeres en la toma de decisiones, así que en realidad este es un trabajo compartido y no puedo dejar afuera este ecosistema al mundo formativo, porque fíjate que otro fenómeno que estamos viendo es que ha aumentado la participación de mujeres en la matrícula de primer año asociada a carreras mineras en educación superior. Entonces eso es súper importante porque durante una década ese número estuvo estancado en el orden de un 14% y hoy día estamos en un 17%. Y ahí dame un segundo porque desde el 2022 al 2024 se duplicaron las matrículas de mujeres en carreras vinculadas a la minería. Así que eso es un golazo. Pasamos de 3.500 a 7.000. Natalia, es muy evidente la pregunta, ¿no? Muy obvia, pero ¿por qué es importante en todo caso? Porque es bueno explicitar estas cosas. ¿Por qué es importante avanzar en la participación de más mujeres dentro de la industria? La verdad es que nunca está de más volver a repetirlo. Primero porque el talento no tiene género. Entonces cuando alguna industria deja fuera a las mujeres en su participación, lo que está dejando fuera es talento que puede servir para enfrentar los desafíos de productividad, eficiencia, sustentabilidad, etc. Así que claro. Eso es el primer punto. Segundo punto es porque nuestro país tiene una deuda, ¿cierto? Histórica. Fíjate que en 1996 se derogó la ley que impedía que las mujeres entraran a la minería subterránea. Entonces, efectivamente, si pensamos que hace casi menos de 30 años no teníamos acceso, entonces es importante porque efectivamente le estamos dando espacio a las mujeres claro. Para que participen en una industria que es masculinizada. El tercer punto tiene que ver porque tenemos un contexto nacional súper relevante. Tú lo mencionabas hace un rato, las cifras dicen que siempre cuando la cesantía aumenta le golpea más a las mujeres. Sí. Y hay otro aspecto que tiene que ver con la realidad nacional. Fíjate que de 10 familias, digamos, uniparentales, hay 8 de ellas que son lideradas por mujeres. Entonces acá tenemos un espacio para realmente cambiarle la vida a algunas mujeres, pero también a sus familias. Claro. Entonces, Natalia, hay muchas historias. Sí, por supuesto, y es importante relevarlo. Sí, hay que explicitar estas cosas también para entender el contexto y por qué es relevante este avance que se ha registrado en la última década. Natalia, se nos va el tiempo, pero 2 preguntas. Uno, me llamaba la atención dentro del informe también que el promedio de edad de las mujeres que participan en la industria es más bajo también que el promedio de edad de los hombres que participan en la industria. Sí, exactamente. El promedio de edad de los hombres rodea los 45 años y el de las mujeres 38. Entonces eso significa que donde más hemos incorporado mujeres es en las menores de 30. Fíjate que aquí hay un fenómeno precioso que se dio, que en los menores de 30 hay paridad. Estamos en un 49% mujeres, 51% hombres, pero lamentablemente en sobre 55 años eso no se da. Todavía estamos estancados en una diferencia entre un 90-10%. Pero lo importante es que estamos efectivamente atrayendo talento joven que va a cambiar la
imagen que tenemos en la minería en Chile. Así que acá tenemos un desafío, pero estamos súper contentos que ya tenemos paridad en los menores de 30. Sobre todo cuando hablamos de la industria más importante en nuestro país por lejos. Nos quedan 30 segundos, Natalia. Lo último, ¿hay áreas específicas en las que se está viendo mayor incorporación de mujeres o es algo más o menos transversal dentro de los distintos sectores y roles en la industria? Hoy día es transversal. Hoy día hay una apertura a los puestos más técnicos que están expuestos ahí en la mina. No necesariamente las mujeres trabajan en el corporativo. Acá nosotros analizamos 36 operaciones. Así que efectivamente hay mujeres en todos los puestos operativos. Pero definitivamente tenemos que dar impulso a algunas áreas. Por ejemplo, el área eléctrica. En el área mecánica también tenemos que seguir, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, y también, ¿por qué no hablar que tenemos que dar un impulso para las mujeres en todo lo que tenga que ver con tecnología? Porque efectivamente nuestra minería es una minería de categoría mundial que se está transformando también hacia la digitalización. Así que hay espacios todavía para las mujeres, sin duda. Sin duda. Natalia Morales ha estado esta mañana aquí en Minería 360 para analizar este tema. Gracias por el contacto, Natalia. No, gracias a ustedes. Bonita semana. Chao, chao. 8:28, de esta forma cerramos nuestro bloque Minería 360 de esta mañana de día lunes. Muchas gracias. Minería 360 en Agenda Económica fue presentado por la eficiencia y sustentabilidad de Gasco Minería. Gasco Minería entrega soluciones energéticas integrales para optimizar procesos en la industria minera. Implementamos proyectos con foco en eficiencia térmica, usando energías renovables y fuentes carbono neutral. Aplicamos temperatura controlada para mejorar la eficiencia del proceso de lixiviación y ofrecemos respaldo confiable con gas natural, gas licuado y suministro eléctrico continuo a través de Gasco Luz e Inersa. Más información en gascominería.cl. Cerramos Agenda Económica AM. Gracias por acompañarnos. 8:29 en unos minutos. Comenzamos CNN Chile Radio junto a Carolina Orrejola. Que tengan un buen día.